Buenos días, niños y niñas. El día de hoy, miércoles 19 de agosto de 2020, trabajaremos el área de ciencia y tecnología. La actividad de hoy es cómo se producen los recuerdos, parte 1. ¿Qué necesitaremos? Un texto que se te enviará como anexo, cuadernos de trabajo u hojas de reuso y lápices o lapiceros. Vamos a hacer un poco de memoria. A ver, recuerda en estos momentos lo que viviste en educación inicial, cuando estabas en el inicial. A ver, ¿qué recuerdas? ¿Qué estás recordando lo que viviste cuando estabas en inicial? Ahora, recuerda cómo se hace una figura de papel. Por ejemplo, puede ser un avión, un barquito o alguna figura que has realizado en algún momento de papel. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo se hace? ¿Recuerdas? ¿No? Seguramente que sí. Pues hoy de eso se trata la actividad. Hoy vamos a identificar o vas a identificar a la memoria y cómo se producen los recuerdos. Además, vas a averiguar cómo y dónde se almacenan estos recuerdos. Por lo tanto, nuestra meta de hoy, ¿cuál será? Vamos a identificar dónde y cómo se producen los recuerdos. ¿Dónde están los recuerdos? ¿Cómo se produce? Y dónde se almacenan, ¿no?, los recuerdos, ¿ya? Eso es lo que haremos el día de hoy. La pregunta de investigación. Siempre que se trabaja el área de ciencia y tecnología, tenemos una pregunta de investigación, ¿no? En este caso tenemos dos. ¿Cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? ¿Dónde se almacenan los recuerdos? Acá nos dan dos preguntas. A ver, vamos a leer a Bianca. Bianca nos dice que se produce en el cerebro. ¿Y qué nos dice José? Los recuerdos se almacenan en la memoria, dice él, ¿no? ¿Y qué nos dices tú? Para ti, ¿cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? ¿Y dónde se almacenan los recuerdos? Pues la respuesta de Bianca, de José y la respuesta que seguramente también tú has dado, ¿qué serían? Serán nuestros hipótesis. ¿Y por qué nuestras hipótesis? Porque para dar una respuesta exacta y precisa necesitamos investigar, ¿no? Hacer un plan de investigación y saber cuál es la respuesta exacta. Por lo tanto, tus respuestas, la de Bianca y la de José, serán nuestra hipótesis. Acá, nuestro pequeño plan puede ser que leer un texto, puede ser que ver un video, ¿no?, para investigar o dar la respuesta a esa pregunta. Puede ser conversar con otros, consultar, ¿no?, alguien que sabe del tema o buscar en la web. Tú puedes hacer cualquiera de esto u otras cosas, pero hay algo importante, tiene que ser fuentes confiables. Si tú decides conversar con otras personas, no puede ser cualquier persona. Por ejemplo, si estamos hablando de esto, podría ser un doctor, ¿no? Pero hoy vamos a elegir que vamos a leer un texto, ¿ya?, para dar respuesta a esa pregunta. Tú puedes elegir otros, puede ser conversar, buscar en la web o visionar un video, pero recuerda, tiene que ser una fuente confiable. En estos momentos vamos a leer un texto para que nos ayude a dar respuesta a la investigación. Yo les voy a enviar, ya, les voy a dar así pequeñitos detalles de lo que habla el texto. Por ejemplo, nos dice que los recuerdos se guardan en tu cerebro, dice este texto. También nos dice que para la formación de cada recuerdo puede participar unas cuantas neuronas, nos dice. Si nos preguntaran acá, ¿en qué órgano o sistema del cuerpo se guardan los recuerdos? ¿Cuál sería la respuesta?
Está subrayado, ¿no es cierto? Lo hemos subrayado. A ver, ¿qué nos dice en esta parte del texto? A modo de resumen, por ejemplo, nos dice que hay dos tipos de recuerdos: los recuerdos de conocimiento general y los recuerdos de hábito. ¿Quiénes son los recuerdos de conocimiento general? Por ejemplo, dice, son conocimientos de geografía, de historia, de ciencia. Por ejemplo, lo que ahorita estamos haciendo, tú vas a recordar, ¿no? Por ejemplo, aquí, estos son de conocimiento general. Y también tus recuerdos personales. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hace un momento les pregunté qué recordaban de cuando estaban en inicial? Mira, esos son recuerdos de conocimiento general. ¿Qué más nos dice? Que todos estos recuerdos se guardan en una parte de tu cerebro llamada corteza cerebral e hipocampo. Mira, qué interesante. Y acá también nos dice del otro tipo de recuerdo, ¿no? Y si nos preguntaran acá, ¿qué clase de recuerdos existe? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Aquí nos menciona, ¿no?, los dos tipos de recuerdos que existen. Y si nos hiciera otra pregunta, ¿qué se guarda en el primer grupo de recuerdos? ¿Y qué se guarda en el segundo grupo de recuerdos? Cuando hablamos de primer grupo y segundo grupo se refiere a esto de acá. El primer grupo son los recuerdos de conocimiento general y el segundo grupo son los recuerdos de hábitos. Recuerda que hay dos tipos, la de general y de hábitos. El primer grupo es de general. La pregunta es, ¿qué se guarda acá? ¿No? Ya lo hemos estado viendo. Y en el segundo grupo, ¿qué se guarda? También está acá. Para eso, ¿qué tienes que hacer? Subrayar, ¿no? Ir subrayando, y si más adelante te vuelven a preguntar, ya sabes la respuesta. Acá, en esta parte de esta lectura, ¿qué nos dice? Por ejemplo, nos habla de la memoria y sus clases, nos menciona 3 tipos de memoria. Nos dice también que esta memoria sensorial dura muy poco, nos dice, menos de 1 segundo. Nos dice que la memoria de corto plazo tiene una duración limitada y la memoria de largo plazo almacena información por mucho tiempo. Y si nos preguntaran en esta parte, ¿qué duración tiene la memoria? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Ya está subrayada, ¿verdad? Mira, qué importante es subrayar para tener una respuesta exacta a las preguntas que nos pueden hacer, ¿ya? Yo les he dado pequeños detalles que tienen que hacer en la lectura. Subrayar, ¿no? Según las preguntas que nos pueden hacer. Y por último, también tenemos otro que nos dice que los procesos que ocurren en tus neuronas permiten recordar nombres, caras, lugares, música e incluso ir en bicicleta. Mira qué importante es la neurona, ¿no? Y también van a encontrar en la lectura que nos habla de qué manera funciona la neurona. ¿Ya, chicos? Es importante entonces, para analizar bien la lectura, subrayar datos importantes. Ahora vamos a hacer algunas preguntas con referente a la lectura. ¿En qué órgano o sistema del cuerpo humano se forman o producen los recuerdos? Segundo, ¿qué clase de recuerdos existen? Ya hemos visto eso, ¿no? Ya habíamos subrayado incluso. ¿Qué se guarda en el primer grupo de recuerdos? ¿Y qué se guarda en el segundo grupo de recuerdos? Vamos a ver otro. ¿Qué se entiende por memoria? Es decir, ¿qué es la memoria? También nos dice la lectura. ¿Qué clase de memoria existen? Había 3, ¿no? ¿Y cuáles eran? ¿Qué función cumple cada tipo de memoria, cada clase de memoria? ¿Y qué duración tiene? Eso lo habíamos visto y está subrayado. ¿Cómo es un circuito de conexiones neuronales? ¿A qué se parece? En una parte de la lectura te dice cómo son los circuitos de las conexiones de las neuronas, quiere decir cuando se juntan, cuando conectan. Y también te hacen una comparación a qué se parecen. Eso está en una parte de la lectura. Entonces,
Todas estas preguntas van a responder en su cuaderno de trabajo, ¿ya? Después de leer la lectura. Ahora observe el cuadro. ¿Recuerdan que a un inicio yo les hice recordar sobre lo que recuerdan de cuando estaba en inicial o cómo se hace el doblez de una figura de papel? ¿Recuerdan? Ya, ese mismo cuadro está acá. Ahora seguramente ya me van a poder responder con más exactitud. Tus recuerdos que tú tienes de inicial, ¿dónde se guardarán? ¿Aquí, en esta figura que está acá? ¿O en esta figura? La lectura te lo dice, es importante. Si tú lees con mucha atención la lectura, vas a poder responder. Vas a marcar con una X. Y el otro, el modo de hacer una figura de papel, ¿no? Por ejemplo, habíamos dado el cómo hacer el avión. ¿Dónde se guardó? ¿Ya? En la lectura te lo dice, ¿no? La forma de cómo hacer las cosas se guarda, ahí te menciona. Ahí te menciona, lo vas a mencionar tú acá. Todo esto está en la lectura. Así, después de analizar la lectura, comprender, vas a poder responder con más exactitud la respuesta de investigación. Puedes hacer 2 párrafos, 2 fragmentos o más con la respuesta a esta investigación. También puedes observar tus hipótesis, ¿no? Para ver si tú acertaste o no, si son verdaderas o falsas las hipótesis que en ese momento tú mencionaste. Reflexiona. Siempre es importante reflexionar sobre la actividad realizada. Número 1. ¿Pudiste identificar dónde y cómo se producen los recuerdos? Seguramente que sí, ¿no? Porque en la lectura lo dice. ¿Qué hiciste para identificar dónde se almacenan los recuerdos? ¿Qué hiciste en tu caso? ¿Leíste la lectura? Sí. ¿Qué más? De repente preguntaste a un doctor o de repente consultaste en la web. ¿Qué hiciste? ¿Ya? Y eso lo vas a colocar ahí. ¿Qué consideras que ha sido más fácil o más difícil de aprender para ti en esta actividad? ¿Cuál te fue más fácil o difícil aprender? Ya lo mencionas acá. ¿Qué fue más fácil y qué fue más difícil? Trabajo para casa. Como primera actividad, vas a leer la lectura que se te va a enviar y vas a responder estas preguntas que ya hemos visto hace unos momentos. La segunda actividad vas a completar este cuadro. Vas a marcar con una X, ¿no? Según lo que te está preguntando, dónde se guardaron tus recuerdos de educación inicial. Y acá también vas a escribir el modo donde se guardó el modo de hacer una figura de papel, ¿no? Habíamos dado como ejemplo el de cómo hacer un avión. ¿Dónde se guardó? Ya, la lectura lo dice y acá lo menciona. La tercera actividad y última, van a responder la pregunta de investigación. Aquí es importante, ya no vas a responder de acuerdo a tu criterio, sino según la fuente donde consultaste. En este caso, nosotros consultamos en un texto, ¿no? ¿Qué nos dice el texto? De acuerdo a eso, ustedes van a responder la pregunta de investigación. Ya tiene que ser precisa. Se van a desplayar acá en mencionar las 2 preguntas, en responder las 2 preguntas. Ya, chicos, muy importante esto, es de acuerdo a la fuente que consultaste. Felicitaciones, chicos, han realizado la actividad que se te ha propuesto. Estoy segura que hoy aprendiste algo muy importante. Podemos decir entonces, meta cumplida. Nos vemos en nuestra próxima actividad. Cuídense mucho.